Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Se escucha bien? Sí, porque estábamos entre micro, no micro. Si veis que voy bajando la voz, por favor avisarme, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y como ha dicho Marta, primero agradecer al espacio de World Café para darnos este ratito para compartir con vosotros más que nada aprendizajes y experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de nuestro desarrollo y el acompañamiento de muchas empresas, sobre todo en el área comercial, ¿no? Que como entiendo que cada uno sufre un poquito de cómo ayudar a nuestros equipos que vayan evolucionando y vayan generando cada vez más valor en un mundo más complejo, más cambiante, más tecnológico y cómo somos capaces de ayudar a este equipo y a este modelo a que vaya evolucionando, ¿vale? Eso es un poquito lo que queremos compartir hoy a la tarde con vosotros. Esto, evidentemente, os vamos a contar nuestras experiencias, pero también esperamos que sea interactivo, así que si queréis hacer preguntas estáis más que bienvenidos, que esto es para que entre todos enriquezcamos este rato de charla, ¿vale? De diálogo. Bueno, ¿quién soy yo? Contaros un poquito de mí para que sepáis un poco mi trayectoria y cómo me he desarrollado en estos años. Yo soy un poquito un bicho raro, he hecho al revés la carrera, he empezado en empresa, en consumo masivo, en alimentación, en el área de marketing y comercial y después he entrado en el mundo de la consultoría, he cruzado el charco, escucháis un acentito un poquito raro, vengo del otro lado del Atlántico y hace 17 años que trabajo en consultoría y también que estoy en España, ¿no? Y en estos 17 años, bueno, hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con ayudar a las empresas a seguir creciendo desde distintas miradas y perspectivas, ¿no? Desde una mirada más a largo plazo de cómo generar una reflexión estratégica y entender cómo seguir creciendo para generar un proyecto sostenible y también proyectos que tienen una mirada más en el corto y en el medio plazo para ayudar a las empresas a crecer en nuevos mercados, con nuevos clientes, con nuevos productos y un punto muy importante que hemos ido identificando en los últimos años es cómo ayudar a las empresas a evolucionar su equipo comercial. Creo que todos los que trabajamos con equipos comerciales sabemos el reto que es que sean capaces de ir evolucionando y que cada vez más puedan generar ese valor que esperamos a nivel de desarrollo comercial y a nivel de ventas y de márgenes, ¿no? Y esto es un poco lo que trabajamos en el área que lidero, que es de estrategia de negocio, ayudar a las empresas fundamentalmente. Trabajamos con empresas familiares, con empresas industriales, en este reto de seguir evolucionando en un contexto cada vez más complejo. ¿Vale? Entonces, ¿qué esperamos que os llevéis un poquito de hoy? Al final, compartir con vosotros distintas experiencias que os permita tener una caja de herramientas que os ayuden a impulsar y evolucionar vuestro modelo comercial, ¿no? Distintos consejos y claves para facilitar la gestión del cambio en el área y en el equipo comercial. Todos sabemos que el cambio siempre es un reto en cualquier área y sobre todo y aún más en el equipo comercial, ¿no? Son estos perfiles que tienen almas un poquito más libres y que cuesta más provocar esa evolución y ese cambio que necesitamos y cómo somos capaces de que se vayan adaptando a las nuevas necesidades y capacidades comerciales que hoy en día se necesitan, ¿no? Y sobre todo quiero que nos llevemos la importancia que tiene una compañía de poner el proceso y el modelo comercial en el centro, ¿no? La parte de cómo nos puede ayudar a reflexionar cómo hacemos las cosas para encontrar nuevas maneras de generar mayor valor en el área comercial y con nuestros equipos, ¿no? La importancia de poner el proceso en el centro, ¿no? Y esto desde una doble perspectiva, desde una perspectiva de acercarnos a los clientes y ahora compartiremos un poco nuestra experiencia de cómo desde tanto empresas B2B como evidentemente B2C que están más acostumbradas, la necesidad de poner el cliente en el centro y como corazón de la toma de decisiones y de la definición de este proceso comercial, pero también cómo en este sentido, cuando trabajamos desde los procesos, acercamos al equipo a ser partícipe de identificar también esas líneas de mejora y entender cómo tiene que ir evolucionando para que dos cosas, por un lado aportar mayor valor y por otro lado también facilitar más su trabajo, ¿no? Entonces, ahora explicaremos un poquito más todos estos puntos, ¿vale?
Bueno, y esto creo que no es necesario ni decirlo. Hace 15 días que vivimos un apagón, o sea, nos enfrentamos a un 2025 con muchos desafíos, a un contexto cada vez más complejo y más incierto, y creo que todos habremos visto el meme este que dice, ¿no?, en la clase de historia entre 2020 y 2025, que los niños no saben ni cuántos eventos raros y un poco extraordinarios se sucedieron en esos años, ¿no? En este mundo vivimos. Y esto es un poco lo que nos gusta compartir a nivel de dónde nos movemos, ¿no? Solíamos movernos en contextos muchos más simples, ¿no?, donde trabajamos los problemas de una relación causa y efecto, mucho más lineales. El mundo se fue profesionalizando y se fue volviendo cada vez un poquito más complicado, y las empresas nos solíamos mover en entornos más complicados, ¿no? En este tipo de entorno, cada vez la solución para resolver problemas tiene que ver con ser capaces de encontrar un experto que nos permita identificar cómo resolver ese problema, y a partir de esto somos capaces de encontrar esa solución, ¿no? Con esto siempre llevamos el ejemplo de si volar un avión es un problema complicado o complejo, ¿no? Y entonces, para que entendamos un poco el término, desde el punto de vista de lo que es la teoría de los distintos contextos en los que nos movemos, volar un avión es un acontecimiento complicado. ¿Por qué? Porque ya hay un experto que sabe cómo resolver esta situación, o inclusive una operación de corazón abierto, ¿no? Pero cada vez más nos vamos a mover en contextos complejos, donde no es tan evidente la solución y donde tenemos que ir trabajando con dinámicas de prueba y error para ir encontrando la forma de solucionar los problemas, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque lo único claro es que lo que va a ser constante es el cambio, y esto lo tenemos que asumir, ¿no? Y entonces, dentro de este marco donde nos movemos, la capacidad de anticipación y adaptación va a ser una capacidad crítica, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de tener metodologías dentro de las organizaciones que nos permitan continuamente estar evaluando cómo seguir evolucionando, porque si no, el mundo nos pasa por encima, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas cifras de cuáles son los retos, ¿no?, que nos esperan. Muchos empresarios, más del 80%, consideran que los asuntos sociales, políticos, geopolíticos van a tener un impacto crítico y son de sus preocupaciones más urgentes, ¿vale? La mayoría, y evidentemente más en el contexto que estamos viviendo en los últimos meses, sabemos de las nuevas políticas que se están barajando desde Estados Unidos a nivel de aranceles y este tipo de cosas, la necesidad de diversificar, de ir a nuevos mercados, de conquistar nuevos países, ¿no? También hay una previsión de España viene unos años con un crecimiento bastante significativo, e incluso por encima de ciertos países de la Unión Europea, pero hay una previsión por todo este contexto geopolítico de que esta situación puede empeorar, y evidentemente todos sabemos el contexto de inflación en el que vivimos, ¿no? Y esto es un punto muy importante, sobre todo a la hora cuando evaluamos el rendimiento de nuestros equipos comerciales, ¿vale? En muchas empresas nos encontramos que en los últimos años han estado, digamos, cómodas en un crecimiento porque veían la línea de facturación y esto crecía significativamente, claro. Pero cuando nosotros analizamos a nivel de kilos, a nivel de unidades, a nivel de metros, su crecimiento, vemos que se ha mantenido, se ha estancado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que el crecimiento ha sido producto de la inflación y no realmente una mejora de la posición competitiva. Claro, ¿qué pasa? Si nosotros no mejoramos la posición competitiva, al final lo que estaremos es en una posición mucho más débil en el mercado y en el contexto competitivo, ¿no? Entonces, seamos conscientes que vivimos en un contexto de inflación donde tenemos que mirar no solo la facturación a nivel de euros, sino también a nivel de volumen, ¿vale?, para realmente medir nuestro rendimiento y nuestra posición competitiva. ¿Qué más nos preocupa a las empresas en estos últimos años? Bueno, no sé vosotros, pero yo cada vez más escucho que hay récords de absentismo.
en las organizaciones, ¿no? Y esto es una preocupación bastante generalizada. Hay mucho problema para contratar comerciales, hay un tema de recambio generacional. La gente joven no quiere ser comerciales, no tiene ese tipo de inquietud y ese tipo de aspiraciones, ¿no? Y aparte tenemos el reto de que cada vez más, creo que todos somos conscientes de lo que el impacto que está teniendo las nuevas tecnologías y, por ejemplo, y hablaremos después al final de la charla de ejemplos en el área comercial de cómo podemos utilizar la IA. Bueno, todo esto, claro, estamos hablando de perfiles que son seguramente a nivel generacional un poco más mayores, cómo los ayudamos a que se adapten a las nuevas capacidades y a las nuevas habilidades que necesitamos a nivel comercial, no solo tecnológicas, sino también a nivel de cómo vender. Hoy por hoy, en la mayoría de las empresas trabajamos más desde un punto de vista consultivo, solución, que desde un punto de vista meramente venta de producto, ¿no? Entonces, este es otro tipo de técnica comercial mucho más compleja y sofisticada que evidentemente hay que acompañar a los comerciales que seguramente están más cómodos en vender como toda la vida, ¿no? En evolucionar en este tipo de técnicas. Entonces, uno de los grandes retos, la captación y la retención de talento y sobre todo comercial y de buen talento comercial. Creo que todos estaréis de acuerdo que si somos capaces de tener una buena persona, un buen perfil a nivel comercial, el cambio es significativo a nivel de resultados. Entonces, esto es clave porque, como todos sabemos, el área comercial es el corazón de la compañía. Es el motor que permite que todo lo demás suceda. Entonces, seamos conscientes de la importancia que tiene esta área para ayudar a crecer a la compañía y a que todas las demás áreas sigan creciendo, ¿no? ¿Y qué deben plantearse las empresas que buscan adaptarse y evolucionar en este entorno tan complejo y competitivo? Bueno, tenemos que ser capaces de tener un equipo que esté motivado y orientado a conseguir una generación de negocio recurrente, creciente y sostenible. Si no, no seremos competitivos. Y si no somos capaces de generar que el equipo esté motivado y sea capaz de generar esa recurrencia y ese negocio creciente es lo que decíamos al principio. Iremos perdiendo esa capacidad y esa posición competitiva en el mercado, ¿vale? ¿Y cómo podemos impulsar este modelo comercial? ¿Cómo podemos ayudar al equipo? ¿Cómo podemos darle una vuelta a todo el área? Bueno, nosotros sabemos que no, tenemos como muchas cosas que escuchamos, que entendemos que podríamos aprovechar, que podríamos utilizar, pero sobre todo a nosotros nos gusta resumirlo en trabajar en 5 grandes palancas, ¿vale? Para poder ayudar a evolucionar en el modelo comercial, y ahora iremos hablando de cada una más en detalle, ¿vale? Para poder evolucionar el modelo comercial, lo primero que tenemos que tener claro es hacia dónde vamos, cuál es nuestra estrategia comercial, dónde queremos crecer, en qué mercados, en qué segmentos de cliente, con qué productos, con qué propuesta de valor, ¿vale? ¿Cuál es un poco nuestro objetivo, nuestra ambición de crecimiento? ¿Por qué? Porque esto es el norte que nos marca el rumbo de las otras patas del modelo comercial. Si nosotros cuando planteamos que queremos crecer, lo planteamos a nivel de nuevos mercados, ¿vale? Tenemos que revisar la parte de los procesos de cómo estamos abordando la venta en esos mercados, ¿vale? O tenemos que revisar si tenemos el equipo comercial adecuado para atacar y para desarrollar esos mercados, ¿no? Si nuestra estrategia es irnos a China y después cuando vamos a la estructura, al organigrama, al equipo comercial, no tenemos nadie en Customer Service o nadie en el equipo que sepa de chino, o sepa de la cultura, o sepa cómo trabajarlo, evidentemente no es coherente con lo que estamos planteando a nivel estratégico, ¿no? La estrategia nos marca el norte y el resto tenemos que ir adecuándolo en función de esta estrategia, ¿no? Una parte muy importante es el tema de revisar cómo hacemos las cosas. Eso es crítico en el área comercial y os diría en todas las áreas de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está arrasando. Entonces, continuamente, seguramente, hay nuevas maneras de hacer las cosas mejor,
de hacer más con menos o hacer mucho más con lo que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es una recomendación, un aprendizaje que estamos viendo en, evidentemente, el área comercial, pero os diría que en todas las áreas yo os invitaría a que todos los años hubiese una revisión de cómo podemos plantearnos hacer las cosas mejor, ¿no? Porque la tecnología nos permite encontrar esas maneras. Una vez que analizamos los procesos, cómo estamos haciendo las cosas, cómo es la rutina de nuestro equipo, cómo trabaja el equipo comercial, cuando vamos con ellos y los acompañamos a ver cómo hacen las visitas, nos encontramos tantas oportunidades de mejora desde el punto de vista, y ahora lo hablaremos en número, de optimizar el tiempo que dedican a tareas de bajo valor añadido. Eso por un lado. Y por otro lado, de herramientas que le pueden facilitar el trabajo comercial. Me ha pasado de encontrarme en visitas comerciales que el comercial va con el ordenador para pasar los pedidos. El ordenador no tiene wifi incorporado. Entonces, claro, no nos damos cuenta que el comercial, para poder pasar el pedido, tiene que parar en la carretera en cualquier sitio, abrir el ordenador, sacar el móvil, conectar el wifi con el móvil. Evidente, ya de decirlo hasta ya nos parece mucho tiempo. Imaginaros, contemos esto, la cantidad de tiempo que implica para un comercial estar pudiendo pasar pedidos desde la calle y lo poco eficiente que está siendo, ¿no? Este tipo de cosas es las que descubrimos cuando revisamos los procesos comerciales. Y ahora cuando os cuente el tiempo que se dedica en tareas de bajo valor añadido, que sobre todo son administrativas, es que es un montón de dinero. Es un montón de dinero y es un coste de oportunidad altísimo, ¿vale? Revisando los procesos y entendiendo cuál es la estrategia, es la manera de definir adecuadamente cuál es la estructura que necesitamos para nuestra área y nuestra estrategia comercial. ¿Por qué digo esto? Porque si en nuestra estrategia comercial nosotros hemos definido que, por ejemplo, queremos potenciar porque el crecimiento y la oportunidad está en el canal de alimentación, en el retail de alimentación, y nos vamos a nuestra estructura y vemos que no tenemos nadie que sepa cómo gestionar este tipo de canales, una figura tipo CAM, no estamos siendo coherentes con lo que nos estamos planteando. Entonces, el equipo tiene que dar respuesta a los objetivos y a las estrategias que nos planteemos en esa fase, ¿no? Y también entender qué tipo de perfiles. ¿No estamos planteando un crecimiento muy agresivo donde tenemos que captar y crecer mucho y nuevas cuentas? ¿Tenemos perfiles Hunter o son todos Farmer? Hunter es el perfil este que es más digamos, tiburón de la venta, ¿no? Que tiene más colmillo para abrir puerta fría, el que genera más captación de clientes. Y el farmer es el tipo de cliente este que está más cómodo en mantener la relación con el cliente. Claro, esto es importante analizarlo, porque entonces si no, estamos planteando cosas que no tenemos el equipo adecuado para poder conseguirlo, ¿vale? Y otro punto clave que nos hemos encontrado muchísimas veces es: ¿cómo dimensiono objetivamente cuántos comerciales necesito? 1, 2, 3 por zona, por cantidad de clientes, por facturación, por margen que me genera. Bueno, es importante tener claro cuáles son los criterios de dimensionamiento para saber cuándo necesito ampliar mi equipo o cuándo estoy en un momento que necesito mejorar el rendimiento del equipo que tengo o tomar alguna decisión a nivel de optimización del equipo, ¿vale? Esto es muy importante. Y lo vuelvo a decir, es importante para el área comercial, pero es importante para cualquier área poder tener claro los criterios de dimensionamiento de mi equipo, ¿no? Nos permite ser más ágiles en momentos de incertidumbre y complejos como el que vivimos. Y otra clave dentro de este modelo es ayudar a que la gente se desarrolle. Decíamos al principio, ¿no? Poner el equipo y el cliente en el centro. Esto, la conjunción y la combinación de estas dos dimensiones es lo que nos va a hacer que tengamos un equipo comercial de alto rendimiento, ¿no? Entender qué capacidades necesitan nuestros perfiles comerciales, ver si las tienen o no y ver cómo los podemos ayudar, con formación comercial técnica, con formación en tecnología, con formación en capacidades soft.
O sea, acompañar al equipo a que vaya evolucionando en su desarrollo profesional, porque volvemos al principio, está habiendo bastante problema a la hora de captar nuevos comerciales. Entonces, muchas veces es mejor ayudar al equipo actual a que vaya evolucionando que por ahí el riesgo de incorporar nuevas personas, ¿no? Y la dificultad. Y por último, ¿qué herramientas, qué método, qué sistema de retribución tiene que tener este equipo para poder alinearnos con esta estrategia? Me ha pasado de encontrarme sistemas de retribución variable que premian la facturación. Claro, cuando le dices, bueno, pero ¿cuántos clientes nuevos has incorporado? No, ninguno, porque no me pesa en la venta, no me pesa en el bolsillo. ¿Cuánto pesa tu producto nuevo? ¿Cuánto producto nuevo estás vendiendo? Poco. ¿Por qué? Porque no está alineado con lo que el comercial se le está motivando y se le está incentivando. Entonces, tenemos que ser coherentes, que ese sistema de retribución, que seamos realistas. Es la principal herramienta para alinear el equipo a la estrategia, sobre todo un equipo comercial, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que tiene que estar alineado con los objetivos que nos hemos puesto. Y también aquí entender qué herramientas necesitamos. ¿Es necesario un CRM muy complejo, con muchos campos, o necesitamos un sistema de registro de oportunidades sencillito para que el equipo empiece? Porque no os puedo decir la cantidad de veces que me he encontrado. Estamos en el proceso de implantar un CRM, vamos a los 6 meses, estamos en el proceso, vamos al año, es que no hemos podido implantar el CRM. Claro, es que pasamos de 0 a 100 y al final necesitamos una gestión del cambio adaptada a las capacidades de nuestro equipo. Y por ahí no es necesario que sea el CRM más sofisticado, por ahí no necesitamos la herramienta más completa, sino que necesitamos ir a poco teniendo cierta información que nos permita tomar las decisiones en lo que es crítico comercialmente para la compañía. ¿Vale? Y otro de los puntos importantes es, ¿y qué método tenemos con el equipo de seguimiento? Y de ver si estamos bien, si nos estamos desviando, poder rectificar, cómo hacemos ese seguimiento, cómo compartimos best practices o aprendizajes, cosas que no nos han salido bien, ¿no? ¿Cuál es esa manera de diálogo que hay entre el equipo y la dirección para ver cómo ir evolucionando? Volvemos al principio, en un contexto cada vez más complejo y es necesario y crítico tener esta capacidad de adaptación y de anticipación. Y lo decíamos al principio, y esta frase me encanta, quien tiene el cliente tiene el poder. Y siempre saco el mismo caso, hay un distribuidor alimentario muy famoso que para mí ha sido un caso de éxito en el sentido de entender esto, ¿no? De entender y acercarse y ver que él estaba muy cerca de poder identificar cuáles eran las necesidades de los clientes y empezar a lanzar productos y no esperar a los fabricantes, ¿no? Quien tiene el cliente tiene el poder. Si yo os pregunto cuántos de vosotros escucháis a vuestros clientes, os habéis sentado, habéis entendido sus necesidades, por qué nos compran, por qué no nos compran, por qué compran a la competencia, en general, sobre todo en empresas industriales y B2B, esto pasa menos, ¿no? Estamos más acostumbrados a estar en la parte productiva, ¿no? Siempre digo, y muchas veces me encuentro, no, es que hemos hecho una inversión de no sé cuántos millones en la planta y ahora tengo que ver cómo llenarlo. Por ahí lo mejor es pensar dónde está el mercado, dónde está la oportunidad y después dimensionamos qué necesitamos productivamente para servir esa necesidad, ese mercado y esa oportunidad, ¿no? Pero claro, por esto es un poco la historia de nuestra evolución como compañía, ¿no? Hemos estado más cómodos en ese sentido y ahora yo creo que tenemos una oportunidad a nivel de España en ser capaces de invertir y evolucionar en lo que genera valor, ¿no? En el marketing, en la innovación, en el equipo comercial, en estar más cerca del mercado, que es nuestra, digamos, tarea pendiente, ¿no? Como compañías. ¿Por qué? Porque escuchar al cliente los que nos permite identificar cuáles son las ventajas competitivas. A mí hay una pregunta que siempre me gusta hacer es ¿por qué te compran? ¿Qué tienes tú que no tiene la competencia? Y muchas veces no saben responderme.
pero no saben responderme empresas de 200 millones o de 5 o de 50, ¿no? Porque al final no hemos identificado cuál es la razón de peso por la que nuestro cliente nos compra. Y esto es lo que nos va a hacer que sea sostenible nuestra venta, que sea recurrente nuestra venta. Y tener esa cercanía del cliente en un contexto donde hemos ido evolucionando más en la parte productiva que en la parte de mercado, hoy es una ventaja competitiva. Hoy es una ventaja. Y esto no es tan complicado. Todos creo que conocemos el Google Forms, hacer entrevistas, o sea, no necesitamos implantar ningún sistema sofisticado ni ninguna investigación de mercado muy compleja. Es continuamente estar escuchando y accionar mejoras a partir de esa escucha. ¿Vale? Y otro punto importante dentro de esta reflexión de entender y escuchar al cliente es que nos permite estar en el mercado, nos permite entender qué está pasando. Nosotros muchas veces identificamos tendencias, pero vamos a los clientes a que realmente nos digan lo que les preocupa. Porque desde la teoría, desde nuestra intuición, hay cosas que pueden tener mucho sentido, pero lo que pasa realmente está ahí en lo que el cliente necesita y le preocupa. Y si perdemos de vista el contexto, estamos fuera del mercado. Hoy hay muchas oportunidades y sobre todo a través de la tecnología de saber, estoy en un mercado que crece, estoy en un mercado que es maduro, estoy en un mercado que cada vez se está concentrando más. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir tener información objetiva a la hora de definir mi estrategia comercial. Si estoy en un mercado maduro que no crece y yo quiero crecer, o gano cuota o no hay manera. Ganar cuota, ¿qué significa? ¿Cómo eso se traduce a nivel de estrategia comercial? Tiene que ser que gane cuentas, gane clientes nuevos, que está la competencia. ¿Cuál es mi argumentario comercial o cómo voy a activar esto para que esto suceda? ¿Qué tipo de perfil comercial necesito para que esto suceda? ¿Vale? Esto es lo que le da sentido y coherencia a todo lo que vamos planteando. Y esto es las grandes preguntas que tenemos que... Cuando hablo de estrategia comercial, no os imaginéis aquí un planteamiento muy sofisticado, sino entender qué mercados, qué segmentos, qué zonas quiero defender, quiero desarrollar, quiero mantener, cuál es mi estrategia de crecimiento, en qué canales me quiero desarrollar, cómo llego al mercado. Y aquí ahora lo veremos, pero esto, y creo que todos somos conscientes, ha cambiado significativamente en los últimos años. ¿Vale? Hace años la mayoría de las empresas estaba, antes de la crisis, en un mercado, ¿no? La crisis nos ha enseñado la importancia y la necesidad estratégica de diversificar. Solíamos trabajar en un solo canal, esto es lo que solía pasar, porque el canal se puede enfadar si yo me voy a otro canal y entonces me puede dejar de comprar y esto... Creo que hoy somos conscientes que nadie está en un solo canal. Y si lo estáis, os digo que vamos por mal camino, ¿vale? O sea, hoy es necesario estar en distintos canales a la vez. Y se puede y no genera riesgo ni ruido entre los canales y ahora veremos cómo lo podemos accionar, ¿vale? ¿Y en qué tipo de cliente puedo crecer más? Aquí hay una reflexión que muchas veces no hacemos, que es cómo tenemos segmentado, cómo tenemos agrupado, cómo tenemos caracterizados a los clientes, sobre todo, y aquí hablando más de la experiencia del mundo industrial, B2B, o sea, en general es por tipo de actividad, por tamaño, pero no lo hacemos por ahí pensando en la necesidad del cliente. Y os contaré algunos casos para que reflexionéis un poco si tiene sentido que le demos la vuelta, porque eso es importante para determinar el equipo comercial. ¿Vale? Y ahora os cuento un poquito más de esto también. ¿Qué mercados? ¿Qué segmentos? ¿Qué zonas? Bueno, los consultores en general somos muy fanáticos de las matrices, ¿vale? Porque nos ayudan a poder integrar varias variables para la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, donde haya atractivo, donde haya oportunidades de crecimiento y donde tengamos una buena posición competitiva
o tengamos una oportunidad muy alta de desarrollo, ¿no? Entonces, un poco esta es la matriz que nos gusta trabajar mucho con todo esto aquí hay números. Esto es ponerle números a la intuición. Todo esto sale de la intuición del equipo. El equipo tiene un conocimiento que tiene un valor brutal, pero nosotros ayudamos a ponerle números para que esas decisiones, primero, sean consensuadas entre el equipo y, segundo, tengan un fundamento objetivo, ¿no? En aquellos sectores, segmentos, zonas que haya oportunidad de crecimiento y nosotros o tengamos una posición fuerte y entonces tengamos que mantener nuestra posición o desarrollar en aquellos que no estamos y que hay mucha oportunidad de crecimiento. Esto es un poco cómo ayudamos a las empresas a responder esto y siempre con el dato. Lo que decía antes, si no trabajas en varios canales, estás fuera del mercado. Y esto es la realidad que vivimos hoy. Y creo que todos ya sois conscientes que trabajamos con un gran distribuidor, trabajamos en online, trabajamos con marketplaces, trabajamos con distribuidores y se puede y se debe. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer nuestros clientes. Y nuestros clientes van a tener una página web y entonces venderán también a nivel digital y nos pasarán por el costado. ¿Y cómo lo podemos hacer para que no haya problema entre los distintos canales? Con una propuesta de valor diferenciada por canal. Un set de productos o una marca o un pricing o un mix de estas tres dimensiones determinada por cada canal que les permita a ellos competir con algo distinto, que permita defenderse con algo distinto entre canales. Hace poco estábamos en una empresa que tiene varias marcas de cerámicas que todas las vende en las tiendas de sanitaristas y este tipo de tiendas, ¿no? Y ¿qué les pasaba? Que tenían tiendas competidoras, una enfrente de la otra acera, ¿no? Estaba una, claro, a una iban con una marca, el producto era igual, pero con una iban una marca y a la otra iban con otra marca, que tiene un coste a nivel de marketing, pero claro, no me permitía vender en las dos. Y las dos aceptaban, sabiendo que eran la misma empresa y el mismo grupo, pero lo aceptaban porque lo podían defender. Tenían un argumento frente a su cliente para poder defender lo que ellos tenían, que era distinto del que estaba enfrente, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Este tema de cómo podemos trabajar las propuestas de valor. Muchos trabajamos, y esto es más normal, ¿no? Retail y Horeca. Bueno, no siempre los atributos y las propuestas de valor no siempre las necesidades son las mismas, ¿no? Y entonces podemos aprovechar esto que trabajamos, estos puntos, para poder hacer propuestas de valores distintas, ¿no? En un retail seguramente nos valoran por ahí, en un caso esto era más consumo masivo, alimentación, el sabor, la textura, el color, la calidad, el origen, la experiencia gallega, la amplia gama de productos, y en un canal más orientado al Horeca valoran otras cosas, valoran el servicio, valoran la solución, valoran la facilidad de preparación, y entonces vendemos el mismo producto, pero vendemos dos conceptos completamente distintos, ¿vale? Y esto es un poco lo que tenemos que ir identificando a la hora de poder trabajar en distintos canales. Y algo básico, os diría, pero que todavía es el día de hoy que cuesta encontrarlo. ¿Cómo tenemos segmentado o caracterizados a nuestros clientes en función del valor que nos generan? No solo la facturación, muchas veces hacemos la pregunta de ¿quién es tu mejor cliente? El que más me factura. ¿Pero en qué margen te queda? Ah, no, voy al céntimo. Bueno, seguramente por ahí un cliente más pequeñito pero con mayor margen es mejor cliente que el que más te factura. Entonces tenemos que ser capaces de segmentar a nuestros clientes por valor a nivel de facturación y margen que me genera. Es lo que nosotros llamamos la matriz oro, plata, bronce y plomo, ¿vale? Pero aparte no nos tenemos que quedar ahí. Si estamos hablando de crecimiento, si estamos hablando de desarrollo comercial, tenemos que también trabajar el potencial.
y establecer las políticas comerciales en función de ese valor del cliente y el potencial que pueda tener. Tiene un potencial muy alto, seguramente son los clientes donde tenemos que poner más foco para el crecimiento y para el desarrollo de la compañía, ¿sí? Son clientes que no hay posibilidades de crecimiento y tienen mucho valor, son los que tenemos que mantener, que tenemos que cuidar. Y esto sirve para política de descuento, para atención comercial, para priorización de la planificación en planta de qué pedido va primero si tenemos un problema, de cuándo servimos stock en función de la prioridad del cliente, para alinear las prioridades comerciales, no solo del área, sino de toda la compañía, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de definir objetivos y políticas por potencial y nivel de desarrollo de la relación con nuestros clientes. Y comentábamos antes, ¿no?, que hablaba también del tema de la segmentación. Hace poco estábamos trabajando en una empresa de packaging, ¿vale?, que vende cartón, cajas de cartón, y entonces hablábamos que tenía la inquietud de desarrollarse en el segmento de la industria, ¿no?, y sobre todo el sector de la alimentación. Y entonces hablábamos, le preguntamos, ¿pero todos los clientes son iguales, aunque estemos hablando del sector de alimentación? Y si yo os pregunto, ¿qué necesidad cubre el packaging? Seguramente podemos hablar para proteger, ¿no?, el producto que está, para transmitir una imagen, para ser contenedor de un producto, de un ingrediente. O sea, tiene distintas perspectivas, cubre distintas necesidades, ¿vale? Entonces, no es lo mismo cuando vendemos un packaging para una empresa de alimentación que tiene una marca que una empresa de alimentación que vende marca blanca. ¿Por qué? Porque seguramente en el primer caso el packaging sea una extensión de su imagen de marca y tiene una connotación y un valor distinto que en el caso de una empresa que tiene marca blanca. Entonces, ¿por qué cuento este caso? Porque ahí le hicimos reflexionar que por ahí aunque fuese la misma actividad y las dos fuesen fabricantes de helado, voy a decir, una le puedes vender un producto de alto valor añadido porque seguramente utilizas tintas y puedes trabajar su imagen de marca desde el packaging, y en la otra seguramente lo que esté buscando es precio, coste. ¿Por qué? Porque no va a un segmento de precio y de pricing muy bajo y necesita optimizar el euro al máximo, el céntimo al máximo. Entonces, en un caso seguramente estés hablando con alguien de marketing y en el otro caso estés hablando con alguien de compras. ¿El perfil comercial es el mismo? ¿Es el mismo comercial puede tener la capacidad de negociar con una persona de compras que negociar y entablar una relación comercial con una persona de marketing? Seguramente no, porque estamos hablando de dos perfiles completamente distintos, ¿vale? Entonces, esto es lo que decimos que es necesario reflexionar para después entender qué estructura necesitamos.